Hola, hola, hola. Bueno, buenas tardes para todas, todos, especialmente a quienes nos acompañan acá en el auditorio. También queremos extenderle la invitación a quienes de pronto estén por aquí llegando al pabellón para que se puedan sumar también a este espacio y poder conversar un poco alrededor de el trabajo que venimos a presentarles con respecto a eh, todo lo relacionado con lo que ha sido las afectaciones históricas que ha tenido la Guajira, sobre todo la media y la baja Guajira, a expensas del proyecto de la empresa Carbones del Cerrejón. Entonces les invitamos para que puedan sumarse y vamos a ir dando inicio en este momento. Entonces, queríamos aprovechar este espacio, realmente es un espacio para una excusa para volvernos a encontrar, para encontrar pues muchos corazoncitos, muchos fueguitos que en este proceso de defensa territorial que ha sido todo el trabajo histórico que ha tenido no solamente una organización como Censada Guavia, sino muchas otras que también han pasado y que del trabajo que han tenido las compañeras y compañeros de los procesos étnicos, de los consejos comunitarios, de comunidades negras, de los resguardos indígenas guayú, de los afroguajiros, de las personas campesinas que han habitado ese territorio, de quienes hemos podido también aprender. Precisamente traemos esta investigación, este proceso participativo de investigación que ya muy seguramente Paula, la autora, nos contará un poquito más cómo fue ese proceso. Queríamos que este fuera ese lugar de excusa para encontrarnos nuevamente. Y traemos la conversación, de pronto este es un poco también el diferencial en términos de muchas conversaciones que ya se han tenido, se han venido teniendo por varios años con respecto al conflicto que ha habido en La Guajira, teniendo en cuenta lo coyuntural que es este momento, cuando queda menos de una década para que esa empresa minera, para que ese proyecto minero, que es uno de los proyectos de las extracciones de carbón térmico a cielo abierto más grandes del mundo, la más grande de la región, ya tiene que empezar a cerrar y entregar sus títulos mineros, pero la conversación pasa justamente por eso, ¿no? La forma en que se deben entregar esos predios, esos territorios que han sido ocupados mediante el despojo, mediante la violencia, mediante el acaparamiento, tienen que pasar justamente por un proceso de justicia que sea reparadora, de justicia étnica, de justicia social, de justicia ambiental. Entonces, un poco la propuesta que les traemos en este momento es conversar alrededor de ello, de cuáles deberían ser esas condiciones para tener un cierre minero justo en perspectiva de reparación integral del territorio. Y para ello tenemos este panel maravilloso en el que contamos con Paula Portela, que Paula, ex compañera de Censat, la verdad muy feliz de tenerla nuevamente por acá. Paula es antropóloga y pues fue quien en gran medida impulsó esta investigación para que pudiese ver a luz y ya este último empujoncito también que pueda tener. También está Mónica López Puchaina, del resguardo indígena Guayú de 4 de noviembre. Y por último nos acompaña también Rogelio Ustate Arregocés, del Consejo Comunitario Ancestral de Tabaco. Entonces, justamente aprovechando la presencia y la diversidad pues, que nos acompaña en este momento, quisiera iniciar preguntándole a Paula un poco que nos sitúe cómo fue el proceso de elaboración de esta investigación, cuáles fueron esas características que tuvo, los diferentes momentos que tuvo, los diferentes procesos que tuvo, teniendo en cuenta que igual es una investigación de ya hace unos años, unos añitos atrás. Bueno, pues muchas gracias, Cris, por el espacio. Gracias a todos y todas por asistir el día de hoy.
Gracias a Roge y a Moni por estar aquí como representación de los y las compañeras de La Guajira, con quienes hemos trabajado en este y otros procesos fundamentales en la defensa del territorio. Y pues gracias al equipo de Sensat Agua Viva, desde las compañeras que me antecedieron, que están por ahí sentaditas, hasta quienes siguieron en este proceso y pues también apoyaron a que esta publicación viera la luz. Pues digamos que para iniciar yo diría que este trabajo sobre el cierre de minas es más bien la continuación de un trabajo que ya desde en Sensat Agua Viva se viene haciendo hace varios años en función de pensar tras un acompañamiento largo de las comunidades de La Guajira en el proceso de defensa territorial por la explotación carbonífera, ¿qué pasaría en un escenario en que la mina cerrara? En ese sentido, desde hace varios años, cuando se empezó a hablar de transición energética, que era una conversación muy incipiente aún en el debate público, las compañeras que en ese momento conformaban el área de conflictos mineros de Sensat decidieron empezar a preguntarse sobre cuáles serían las implicaciones de un cierre de minas ante un escenario mundial en el que evidentemente el mercado del carbón está transformándose y muy posiblemente pues esté en declive, ¿no? Y ante el cual finalmente el carbón colombiano pues tiene muy pocas posibilidades de seguir en ese curso y de seguir en ese mercado, pero además porque también se requiere atender una crisis climática y sistémica que se ha sostenido a partir de la explotación carbonífera y que requiere medidas pues, para atender esa crisis. Una de las principales medidas es justamente el cierre de las minas. Entonces, en ese proceso, Sensat Agua Viva empezó ese trabajo, que también es una publicación que invito a que sea consultada, que es cómo salir de la dependencia del carbón, donde se empezó a hacer un análisis sobre el tema. Tiempo después de este trabajo, pues quisimos como seguir profundizando en este debate y lo que resolvimos fue poder concentrarnos en como las percepciones, necesidades, preocupaciones y añoranzas de la comunidad guajira, particularmente de la media y la baja Guajira, acerca de lo que podría suceder en caso de que la mina cerrara, pensando también en que Carbones de Cerrejón tiene su título a 2034 y que por lo tanto se requiere tomar medidas y planificar lo que eso significa. Y en ese sentido, una de las cosas principales que decidimos hacer, que creo que es como una ganancia, es un primer acercamiento y ojalá vengan más, fue acercarnos a evaluar el plan de cierre, que es el instrumento que todo titular minero tiene que diseñar para organizar cómo sería esa etapa del cierre de la mina. Entonces, lo que hicimos fundamentalmente, digamos, la investigación tuvo otros componentes, entrevistas, revisión documental, grupos focales y demás, pero creo que como que el corazón estuvo principalmente en conformar unos grupos de estudio que nos permitieran acercarnos a ese plan de cierre, hacer una lectura del plan de cierre de Carbones del Cerrejón. En su momento, cuando hicimos este trabajo en el 2022, estaba vigente el plan de cierre preliminar que Cerrejón presentó en el 2015. Ya en el 2023, cuando ya nos sentamos a escribir, hizo la modificación del plan de cierre, que es el que está hoy actual, el borrador. Pero lo que hicimos con ese plan preliminar fue en estos grupos de estudio, principalmente 3, uno con el colectivo de mujeres defensoras del territorio, varias de ellas o su mayoría del resguardo de provincial, otro con liderazgos de procesos en reasentamiento, reasentados por Carbones del Cerrejón, y otro, líderes defensores y defensoras del Arroyo Bruno, acercarnos a ese instrumento, empezar a leerlo, comprender cuáles son sus planteamientos y empezar a reconocer las preocupaciones que para las comunidades pues emergían a partir de esa lectura y de ese análisis. Este trabajo entonces pues tuvo fundamentalmente como ese eje, además de, como decía, pues otro tipo de lecturas, de reflexiones, también en el caminar, en el acompañamiento, los procesos pues de defensa territorial pues que vienen avanzando y que Sensat ha estado ahí al frente, y también otro tipo de acciones en coordinación con otras organizaciones aliadas con las que siempre hemos trabajado, y pues como Cajari, Sensat y CINEP, con quienes también hemos estado en este proceso. Entonces digamos que fundamentalmente ese fue como el foco del trabajo.
decir que yo creo que más allá de los hallazgos y de las cosas que hemos encontrado, que pues son importantes y que ya iremos compartiendo, creo que algo fundamental y es que efectivamente la etapa del cierre minero, a pesar de que ahora quizá lo escuchemos más y mucho más después de la devolución de los títulos mineros de Prodeco en el 2021, no es algo que sea que esté visualizado en el sentido común, ¿sí? O sea, pareciera que la extracción minera fuese como algo permanente y sobre lo cual no había suficiente regulación, hubo orden o pensamiento alrededor de esto, inclusive para las comunidades que han tenido que soportar la extracción carbonífera por tanto tiempo y vislumbrar lo que podría suceder una vez cierre la mina, pues es algo como aún podría ser lejano, aunque cada vez se siente más presente. Entonces, decir con esto que también ha sido una oportunidad de poder empezar a instalar una discusión que es necesaria, que es urgente porque queda muy poco tiempo y que creo que la ganancia también es empezar a movilizar las ideas alrededor de esta necesidad. Vale, Pau, muchas gracias. Bueno, aprovechando que varias otras compañeras se han venido sumando aquí al auditorio, decirles que ahorita vamos a estar pasando una lista en la cual, para que puedan firmarla, para poderles entregar la publicación. Y la postal también. Y que la idea es que puedan visitar también el stand, que estamos aquí nomás a media cuadra, es en el stand 216, entonces igual ahorita podemos también, si quieren, seguir la conversa por allá. Justamente con esto que imponía Pau claro, como en lo coyuntural que es este momento frente a lo menos de una década que queda para que se pueda dar el final del contrato de concesión que tiene Carbones del Cerrejón, los contratos de concesión que tiene, hay que situar también la conversación frente a cuáles han sido, muy seguramente muchas de ustedes saben, esos conflictos históricos que ha habido territorialmente, producto pues, de las formas que ha operado la empresa. Pero justamente ayer teníamos como alguna conversación con algunas que también estuvimos en otro panel con compañeras de AIDA y de Cajar, y era con respecto a, no es común escuchar, pese a que sí, en este momento hay varias otras organizaciones que están hablando de cierre minero, pero como en la cotidianidad, en el Vox Populi, no es común escuchar que se va a cerrar una mina. De hecho, preguntábamos y es como, ¿acaso las minas cierran? Es como también en la discusión frente a las represas, ¿no? También hay una conversación ahí sobre cierres de represas que pareciera que eso no fuese algo que va a operar casi que a perpetuidad y como un axioma que es una inamovible ahí, ¿no? Entonces, creo que es necesario justamente para aterrizar la conversación que podamos y que desde la experiencia de habitar ese territorio, de cohabitar ese territorio que tienen Mónica y que tienen Rogelio, de poder aterrizarlo también frente a esas afectaciones históricas que se han vivido, no solamente desde las afectaciones a los modos de vida, de habitar ese territorio, a los derechos bioculturales que se han venido afectando. Entonces, pues invito a Mónica que nos cuentes un poquito como esas afectaciones históricas para ya también irlo encaminando hacia cuáles deberían ser esas condicionantes para ya un momento como es el cierre minero, justo con reparación integral. Bueno, muy buenas tardes. Primeramente agradecer por este espacio donde nos permite hablar un poco de lo que pasa en La Guajira. Agradecerle a CEISAT por este espacio, especialmente a Paula, por ser esa persona que recoge nuestras voces desde las comunidades, por ser esa persona que visibiliza a través de este libro, pues aquí habla mucho sobre lo que está pasando en La Guajira realmente. Entonces sí invito a las personas que estén presentes que echen la leída, porque ahí se contextualizan un poco y conocen las realidades por las que estamos pasando en La Guajira. No es como lo pintan los medios de comunicación, que en La Guajira está pasando cosas buenas, no. Para responder lo que decía el compañero Cristian, creo que La Guajira ha venido siendo afectada históricamente por el tema del extractivismo, y nos centramos en el tema de carbón, ya que desde los años anteriores y hasta el sol de hoy que hablamos de plan de cierre,
que muchas veces la empresa lo toma como que una represalia contra los líderes sociales, contra las comunidades. Obviamente es importante hablar de un plan de cierre porque sabemos que la licencia de Cerrejón está hasta el 2034. Entonces, si bien sabemos que ya prácticamente casi 50 años La Guajira ha venido siendo desplazada, desplazamiento forzado, donde las comunidades, donde los miembros de esas comunidades salen de su territorio, perdiendo como que la cultura, la espiritualidad, quedando sin territorio. Esto ha sido un caso muy complejo, ya que lo pongo en la mesa porque ya estamos hablando de plan de cierre y hay comunidades que hoy en día no han sido reubicadas. Hay comunidades que fueron desplazadas, desalojadas de su territorio, que hoy en día no tienen respuesta. Y entonces, y hoy hablamos de un plan de cierre, y ese plan de cierre ¿de dónde se está armando? Entonces, ¿dónde está la participación de esas comunidades? Y entonces, a partir de esta afectación del desplazamiento, a partir de esta afectación de la espiritualidad, de la cultura, del territorio, del ambiente, porque estos 40 y pico de años que tiene la empresa Cerrejón en el territorio, nosotros somos los que estamos pagando el precio del carbón. Nosotros somos los que estamos pagando en nombre del llamado progreso al país. Entonces, si bien miramos qué se está pintando para La Guajira, entonces hablamos de una transición energética hoy en día, pero ¿justa para quién? Aquí no hay justicia. Porque si nos pensamos estas afectaciones, ya tenemos años de visibilizar, de demostrar qué está pasando en La Guajira. Se han hecho publicaciones, se ha sacado libres medios de comunicaciones y no ha habido respuesta. Y entonces es importante ir mirando también por qué hoy en día la empresa Cerrejón viene y presenta un plan preliminar de cierre. Entonces, si conversamos sobre esto, ¿dónde está el tema del agua? ¿Cómo queda ese tema? ¿Qué pasa con la contaminación de la cual hemos sufrido años anteriores? ¿Qué pasa con el río Ranchería? ¿Qué va a tomar la gente? ¿Quién se encarga de eso? ¿Por qué se apagó? Y son afectaciones que no son provocadas desde ayer. Tienen años de estar en el territorio. ¿Y qué pasa con la pérdida de la biodiversidad? La tala de árboles. ¿Quién responde por eso? Son afectaciones que es ambiental y también cultural, porque ahí también se pierde lo que es la conexión espiritual. ¿Qué pasa con esos cerros donde soñamos? Donde nuestra Otsu, que es la consejera espiritual que nosotros tenemos, agarra ese sitio para el pagamento. ¿Qué pasa con eso? Y entonces son varias las afectaciones que tiene nuestro territorio, no únicamente el pueblo guayú, el pueblo afro, el campesinado y todos esos territorios donde está la minería de extracción de carbón. Hay muchas afectaciones que callan. Y entonces esto también nos hace reflexionar un poco. ¿Qué va a pasar con La Guajira? Y le cedo la palabra a mi compañero Rogelio. Muy buenas tardes para todos y todas. Cordial saludo étnico con fuerza espiritual. Mi nombre es Rogelio Ustate Regocés, como bien lo expresó el compañero. Bueno, entre las afectaciones severas que ha causado la multinacional Cerrejón han sido muy graves para la supervivencia. Entre esas afectaciones, pues, tenemos la afectación al territorio, que cuando nosotros hablamos de territorio estamos hablando de fijación, firmeza y fortaleza en el tiempo, porque ese es el territorio. Pero también lo podemos definir como una ecuación matemática, que territorio es igual cultura más espacio natural. Cualquier afectación al territorio afecta a nuestra cultura. Y cuando estamos hablando de cultura,
estamos hablando de la representación de un pueblo, ¿no? Y eso está afectando. Además de eso, pues, es la afectación al agua, a las fuentes hídricas, a las superficiales y a las subterráneas, ya que con esas voladuras que hace la multinacional Cerrejón, está contaminando directamente los acuíferos subterráneos, porque cada voladura que hace se mueven las placas tectónicas de la tierra y se pierde el sellamiento y las aguas comienzan a girar como una rueda loca para diferentes lados. Pero definiendo agua para nosotros las comunidades negras, el agua es templo de espiritualidad que ayuda a reconectar la identidad, abrazando el hecho del ser y existir. Entonces, cuando uno le afectan su ser, le están afectando todo. Pero no solamente esa afectación es para los humanos, esa afectación también es para la fauna, para la flora, porque realmente los animales con la contaminación también están sufriendo una afectación, al igual que las plantas medicinales, porque ya en vez de curar, esas plantas lo que están haciendo es acelerar una enfermedad, envenenar el cuerpo. Porque la carbonilla que viaja en la atmósfera, esa carbonilla causa muchas enfermedades, entre ellas silicosis, siliconiosis, silicontracosis y además cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de esófago, cáncer de garganta, cáncer de pulmón, otitis, entre otras cosas, porque eso antes no se veía, pero desde que llegó la minería, afectando el territorio, está afectando de manera grave con la salud de las comunidades. La otra parte, la afectación al microclima, porque es que realmente ya no podemos respirar un aire puro. Otras son las amenazas constantes a los líderes sociales, que ya somos extraños en nuestra propia tierra. Otra parte es la pérdida de los sitios sagrados, los sitios de encuentro, los sitios de congregación y los sitios de sentimiento sagrado. Porque cuando hablamos de sitios de sentimiento sagrado, va más allá que de los sitios sagrados. El sitio de sentimiento sagrado como los cementerios, porque los cementerios son resultado tangible de la existencia de una comunidad en un territorio. Y hoy podemos decir que muchos sitios de eso han quedado los cementerios sepultados bajo el escombro, que sonríen los bulldozers sobre los muertos. Y es preocupante esa situación para nosotros. La otra parte también es que realmente cuando decimos afectación, están afectando la vida, están afectando la soberanía alimentaria, porque es muy diferente hablar de soberanía alimentaria o hablar de seguridad alimentaria, que es lo que el gobierno vocifera, ¿no? Que siempre lo he dicho, la seguridad alimentaria. Para nosotros, la seguridad alimentaria es algo externo. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de lo interno. Y estamos hablando de lo interno porque soberanía alimentaria viene de solidaridad, donde yo le puedo colaborar, contribuir de forma armónica y solidaria a cualquier persona con mis cultivos. Soberanía alimentaria también quiere decir tener alimentos en calidad, suficiente en calidad y cantidad. Además de eso, es tener autonomía en la alimentación. Cuando yo tengo esa autonomía en la alimentación, pues tengo un buen vivir. Porque cuando hablamos de buen vivir, pues es vivir sin miedo. Es vivir con soberanía alimentaria. Es poder desarrollar mi cultura. Es poder desarrollar mis actividades económicas, mis usos y costumbres, mis tradiciones. Es poder pescar, es poder cazar. Hoy día son una de las afectaciones que hemos tenido, porque ya realmente no podemos cazar, no podemos pescar, no podemos cazar por diferentes causas, ¿no? No podemos cazar porque realmente los animales
se han ahuyentado por las grandes explosiones que ha hecho la minería, pero tampoco podemos pescar, porque realmente en ese cauce del río es donde está el río Lanchería, que para nosotros el río Lanchería es un ícono, ¿no? Pero allí es donde está la minería, y cuando nos ven cazando ahí, pues dicen, hay una persona sospechosa. Entonces allí es donde empezamos a ser extraños en nuestra propia tierra. Pero además de eso, esos peces están contaminados, y en otros aspectos por el vertimiento de aguas de basura minera al cauce del río Ranchería. Ese vertimiento ha sido la constante de todos los momentos, ese vertimiento de aguas de basura minera. Otra cosa que tenemos que hablar, aquí tenemos que hablar de reparación integral del territorio. Y cuando estamos hablando de reparación integral del territorio, estamos hablando que tiene que compensársele esos daños económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales y territoriales, no solamente al territorio, sino a las comunidades que hemos sido víctimas del desarraigo. Porque yo diría que desplazamiento forzado le queda como corto. Aquí tenemos que hablar de desarraigo, porque ni siquiera tenemos la posibilidad de regresar a su territorio. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de la ley de víctima, pues la ley de víctima no nos cobija, porque la víctima es los que son desplazados a peso de bala, y nosotros fuimos desplazados por el desarrollo minero. Entonces allí, pues no tenemos la posibilidad de retornar al territorio, no tenemos la posibilidad de que las cosas no se sigan haciendo acorde a como la minería siempre lo ha hecho, desarraigando a peso de bala y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Gracias. Creo que complementando lo que dice el compañero, creo que uno de los puntos más importantes también, una de las afectaciones muy grandes ha sido las violaciones de derechos humanos que existen en el territorio. Por ejemplo, está el acceso al agua, está también lo que ha sido toda esa deforestación que hay, que técnicamente se llama, bueno, no me sé. No tanto el desarrollo, sino el genocidio, el ecocidio. Es lo que está pasando en el territorio. Y otra de las afectaciones muy importantes para nuestra cultura, desde afro, campesino, guayú, es el tejido social. La ruptura que ha sufrido el tejido social en el territorio guajiro no se repara con peso, no se repara monetariamente. Entonces, todas esas afectaciones que se han manifestado aquí no están tenidas en cuenta en el tema del plan de cierre. Entonces, son cosas que como comunidades tenemos la preocupación de que esas afectaciones se están quedando en el aire. ¿Cómo están quedando? Y entonces, esto también es un poco de lo que ha venido y de lo que hemos venido construyendo junto con Sensat y Paula Portela dentro de este libro, que sería súper importante nuevamente que se lo diga. Vale, muchas gracias Mónica y Rogelio. Muy seguramente aquí nos vamos a quedar cortos de tiempo para poder abarcar lo que ha sido esas afectaciones históricas de lo que es pues la extracción de más de 4 décadas y que pues ha recaído sobre los cuerpos, no solamente humanos, sino pues también los cuerpos de otras formas de vida que han cohabitado ese territorio. Y ya pasando un poco como dando estos elementos de contexto frente a lo que ha sido esas afectaciones históricas y de poder ya llenar un poco más de contenido qué es lo que implica ese cierre minero justo con reparación integral del territorio. Yo sí quisiera preguntarle a Paula un poco como cuáles fueron esos hallazgos en esas revisiones. Ahorita inicialmente nos contabas que inicialmente la investigación se basó en este plan preliminar de cierre que fue el que presentó Sarrajo allá en el 2015, que tuvo una aprobación de la ANLA años posteriores, pero que en el transcurso de escribir el documento Cerrejón actualizó ese plan preliminar y sacó este plan de reversión y cierre que entregó en el 2023. Entonces sí quisiera preguntarte como un poco en esos hallazgos de varios
elementos, variables, tanto normativos, tanto en términos socioecológicos, si hay abordajes socioculturales o si se sientan más que todo como en lo técnico, en lo jurídico, y también preguntarte si has visto que ha habido un avance en materia de garantía de derechos entre las actualizaciones de ambos documentos. Vale, pues bueno, decir que lo que nosotros hemos podido encontrar a partir de la lectura de ambos planes de cierre es que justamente son como una reproducción de lo que ha sido la etapa de explotación, ¿no? Y es una reproducción de una lógica que mercantiliza, cosifica, fragmenta el territorio, ¿sí? Y que en efecto, como estabas mencionando, se concentra en una visión meramente técnica de lo que es la operación extractiva, desconociendo un montón de elementos y variables adicionales que son las que ya han venido también ilustrándonos Mónica y Rogelio, ¿no? Frente a lo que significa llevar a cabo una operación extractiva, una explotación carbonífera en un territorio que ha sido habitado, en un territorio que también es vivido de diferentes formas, desde diferentes prácticas, desde diferentes visiones, que son las que ya nos han venido comentando los compañeros y que en efecto queda pues absolutamente como por fuera de los planteamientos del plan de cierre. Eso en términos concretos se demuestra en el hecho de que no hay, digamos, un desarrollo claro sobre lo que es el componente sociocultural, sobre lo que se refiere a impactos económicos, a impactos en la espiritualidad, en la cultura, en los impactos a la salud, a todos estos impactos acumulativos que han sido producto de la actividad minera y que se entiende en el plan de cierre que a la hora de finalizar pues ya van a estar cumplidos, pero lo que nos muestra la experiencia es que finalmente ha habido una sistemática, un cumplimiento a la reparación de estos derechos que inclusive han sido expresados por diferentes, o más bien ordenados por la Corte Constitucional a partir de diferentes fallos que en efecto reconoce que ha habido una vulneración de derechos. Entonces lo primero sería, hay una ausencia en ese sentido. Ahora, esa lógica, digamos, mercantil y fragmentaria del territorio también se expresa un poco como en la lógica estratégica en la que está pensada el plan de cierre. Carbones del Cerrejón, como todo plan de cierre, refiere pues a que debe tomar una serie de medidas pues para el cierre minero, para solucionar o más bien para atender los impactos que puedan derivarse de un cierre, y esto lo divide, digamos, en tres grandes dimensiones, que sería la dimensión físico-química, la biológica y la socioeconómica. Esto es planteado desde el plan preliminar. En la versión del plan borrador o el plan de reversión, el último del 2023, pues siguen en esa misma línea claramente, y lo que hablan es, digamos que profundizan una descomposición o un accionar de esto, hablando de una serie de componentes que deben ser atendidos y que deben ser sujetos u objeto de medidas de cierre. Entonces nos hablan de 988 componentes más o menos, que tienen que ver con los tajos, con la infraestructura, con los servicios que han prestado, digamos, de uso del agua, de energía, y cada uno de estos componentes puede verse, frente a ellos puede haber medidas para cerrar. Lo que nos dice Cerrejón es que no todos estos componentes son susceptibles de cierre, sino que algunos de estos, por encontrarse en condiciones operativas o activas, pueden ser revertidos al Estado colombiano. Llámese esto infraestructura, o por ejemplo, particularmente el ejemplo que voy a hablar es los tajos mineros. Entonces, hoy Cerrejón cuenta con 7 tajos mineros, de los cuales en su proyección de explotación a 2033, dice que 6 de ellos van a seguir con reservas, mientras que uno ya va a estar agotado. Lo que quiere decir que si 6 de ellos sigue con reservas, lo que explican es que no proceden medidas de cierre definitivo, sino que finalmente lo que se va a hacer es algunas acciones, digamos, de control ambiental que pues suelen hacer en el marco de su plan ambiental integral, ¿sí? Entonces ahí surge otra preocupación, y es qué va a suceder con estos tajos, qué va a suceder con estos otros componentes que dentro de su lógica no son propensos, digamos, a un cierre, no son susceptibles de un cierre, pero que a la final pues van a quedar en el territorio y requieren ser atendidos. Ellos hablan de que al 2033 les queda
eran sus proyecciones en el plan de cierre, iban a explotar 278 millones de toneladas, por lo tanto quedarían 67 millones de toneladas dispuestas ahí para ser explotadas. No es tanto por la cantidad, ¿no? Porque diríamos, no solamente se trata de si va a haber o no. Bueno, lo que quería decir con esto es que ya también ellos recientemente han manifestado que van a empezar a reducir su explotación justamente por los cambios del mercado y demás. El año pasado explotaron en el total del año 19 millones de toneladas, están hablando de 11 millones o 16 millones de toneladas anuales, lo que ya de por sí nos genera preocupaciones frente a lo que pasará con los trabajadores, frente a lo que esto va a implicar en este escenario. Pero digamos que teniendo esas cifras, puede ser que queden más reservas a 2033 en esos tajos. La cuestión es, ¿el Estado se va a hacer cargo en el futuro de lo que significa el cierre de estos tajos cuando la explotación carbonífera y digamos que el beneficio de la extracción ha sido pues en manos de esta empresa y de esta compañía? Pero adicional a eso, sí, no solamente digamos es quién, en ese sentido como quién se hará cargo de ello, sino que además estamos hablando de un debate internacional donde estamos diciendo que necesitamos dejar de explotar carbón para atender la crisis climática. Y por lo tanto, entonces, la conversación a la que queremos invitar y que creemos que también es necesaria seguir profundizando es cuáles van a ser las medidas y cuál va a ser esa conversación también Estado-empresa que se va a tener para tomar las medidas de cierre que realmente correspondan a un escenario que amerita cierres definitivos, ¿sí? Cierres definitivos y que eso corresponde finalmente a responsabilidades de los actores involucrados. Otro asunto que vemos ahí también con preocupación en esta misma lógica de fragmentación y de división que hacen es que superponen etapas. Entonces, un plan de cierre debe contemplar, se está planeando en el transcurso de la operación, a 2033 ellos van a estar en actividad de operación. Para entonces también tendrán que ir tomando medidas de cierre progresivo, que hace parte como de lo que deben ir ejecutando, pero adicional a eso, ellos en esta nueva versión lo que hablan es de que como hay componentes que se van a cerrar, pero no hay una visión global del cierre de la operación carbonífera, ¿cierto?, del proyecto minero integrado, entonces van a ir ejecutando cierres a los diferentes componentes en el transcurso de este periodo. Por lo tanto, mientras están operando, están haciendo medidas de cierre progresivo, pero también están haciendo medidas de cierre final, pero también están haciendo el poscierre, que es esa otra etapa de la que no hemos hablado acá, pero que es fundamental, y que es que toda actividad minera dentro del ciclo minero, ¿cierto?, tiene su etapa de exploración, la explotación, que es en la que tiene un gran énfasis, el cierre, que es de la que estamos intentando hablar y decir, toca meterle el diente a esto, pero además tendría que tener una etapa de poscierre, que es el momento en el que se hace seguimiento y monitoreo de las acciones que se llevaron a cabo, ¿sí? Un cierre de minas implica, por ejemplo, que haya, ya lo ha documentado mucho, sobre todo un compañero, Andrés Ángel, que nos ha puesto el debate sobre los impactos a perpetuidad, y es que puede haber drenaje ácido de mina por décadas o siglos que puedan ir contaminando los cuerpos de agua, ¿cierto? Pero también entonces hay impactos intergeneracionales a la salud, al cuerpo, a la vida de las personas, a las economías que requieren ser también atendidos. Hay una estabilidad o se procura una estabilidad del paisaje y demás que tampoco está siendo contemplada. Entonces, ¿cómo queda y dónde queda que hablemos de que la etapa de poscierre va a ser paralela a la etapa a la operación e inclusive a la etapa de cierre final, ¿no? Son preguntas, digamos, que quedan, sé que ahí ya los tiempos se están agotando, muchas gracias por mostrarnos, entonces creo que hay varios otros elementos que valdría la pena seguir revisando frente a esa mirada como estratégica de lo que implica el cierre y la propuesta pues de Carbones del Cerrejón, además de que no hay por lo menos hasta la fecha en este plan medidas claras de financiación que también requieren ser atendidas, ¿no? O sea, el seguimiento de estos impactos y de estas medidas, pues, como ya estaba diciendo, inclusive se sugiere por organismos internacionales que la etapa de poscierre alcance los 300 o 500 años, porque esa es la magnitud de los impactos que quedan de una actividad minera de esta, y si estamos hablando de 5 o 15 años máximo para revisar hacer seguimiento a algunos cierres de algunos componentes, pues a todas luces es un tiempo insuficiente frente a lo que se requiere en el territorio. Pero cerraría entonces esto diciendo que estas inquietudes y muchas otras que están ahí se reflejan también
en un vacío que es urgente y es en cómo poder fortalecer la participación ciudadana alrededor de los cierres, ¿no? Como ya decía, cada titular tiene la obligación de actualizar sus planes de cierre, y creeríamos, y lo que veníamos hablando, es cómo en medio de todas esas actualizaciones debe haber una participación de las comunidades, cómo pueden las comunidades transferir todas esas inquietudes a los titulares, al Estado, para que lo que se diseñe, ¿cierto?, que no es solamente unos acentos técnicos específicos, operativos de componentes, sino, como ya lo decían los compañeros, es todo un engranaje de un territorio que ha sido habitado y que requiere ser reordenado en lógica de un cierre, puedan ser atendidos y puedan ser recogidos. Entonces creería que estas inquietudes, que inclusive pues que son necesarias también resolverse, pues deberían hacerse en espacios pues legítimos de participación para ello. Muchas gracias, Pau. Bueno, ahí teniendo en cuenta ya los tiempos limitados que tenemos, yo sí quisiera, teniendo en cuenta pues como la complejidad y la cantidad de elementos que se deben tener en cuenta en esta conversación, y pues un poco la invitación también que hacía Paula ahorita es, tienen que continuar habiendo estos espacios vinculantes de participación, ¿no? Y precisamente como hacía esa pregunta que hacías ahorita, Mónica, de qué va a pasar con La Guajira, yo sí quisiera preguntarles tanto a Mónica como a Rogelio, como ustedes cómo se sueñan La Guajira del 2034 o más allá, teniendo en cuenta también como esas condiciones de exigibilidad que se deben tener para que pueda haber una reparación de ese territorio desde las diferentes variables que ustedes ya nos han comentado de pues sí, lo sociocultural, lo ambiental y bueno, todas las vulneraciones históricas que han tenido. Bueno, ¿cómo soñamos La Guajira? Ya teniendo un poco de contexto de lo que ha sido históricamente y qué está pasando actualmente, yo creo que en este caso como guajiros es una preocupación realmente, porque lo que acaba de decir Paula es que si quedan 6 tajos activos, ¿cómo soñamos La Guajira con esos 6 tajos activos? ¿Quién garantiza? ¿Quién le hace seguimiento a eso? Y si bien como buenos guajiros pues soñamos con la recuperación de nuestro territorio, soñamos con la recuperación de la autonomía, soñamos ese modelo basado en el fortalecimiento, lo que decía mi compañero, en la soberanía alimentaria, que La Guajira siempre se ha caracterizado por ser autosostenible, por ser productor. Y así es como nos soñamos La Guajira. Y también queda la preocupación de qué va a pasar, o sea, cómo queda eso, quién da garantía, quién le hace seguimiento a todo esto que está dejando las empresas multinacionales en el territorio. Y entonces creo que es también el tema de la preocupación de esos socavones, también entra en el tema de agua, si está desde esas afectaciones históricas y actual, también sigue siendo una preocupación para el sueño de cómo queremos La Guajira después de 2034, y sigue una preocupación porque al quedar los socavones siguen las afectaciones del agua, siguen las afectaciones de esas venas subterráneas que nos surten los pozos profundos, seguiremos con esa afectación de no tener acceso al agua, de la calidad de agua. Y entonces un poco como buenos guajiros nos soñamos con nuestro territorio libre de minería, libre de carbón, que nosotros seamos autosostenibles como éramos anteriormente, que llegue nuevamente lo que decía mi abuela, la felicidad a nuestro territorio. Y entonces es como también empezamos de cero a empezar esa recuperación cultural, espiritual, empezar ese fortalecimiento desde nuestra cultura, desde el pueblo guayú, afro, campesino. Y entonces esto es un poco de cómo nos soñamos La Guajira. Bueno, realmente, ¿cómo soñamos La Guajira? La Guajira la soñamos con una reparación integral del territorio, primero. Pero también la soñamos con una libertad territorial, con una autonomía, una gran determinación para desarrollarnos en nuestro propio territorio.
Pero aquí teniendo en cuenta que un cierre de minas justo es necesario compensar, mitigar y prevenir. Entonces allí tenemos que empezar a compensar esos daños que se le ha causado a la madre tierra, esos daños, esa deforestación, esas 69.000 hectáreas de bosque seco tropical, donde están incluidos árboles de gran magnitud y gran tamaño, como es el guáymaro, como es la planta medicinal, la quina, el malambo, como es la hierbabuena, como es, por ejemplo, otras plantas que hemos utilizado nosotros para la sanación y para la prevención de enfermedades que realmente la ciencia no ha tenido solución y los sabedores sí la han tenido. Entonces allí tenemos que empezar a pensar en eso, el resarcimiento de los derechos, no solamente de los humanos, sino del derecho territorial, de la libre circulación, pero también los impactos, a resarcir esos impactos culturales y también a resarcir ese despojo de tierra que hemos tenido, porque realmente hemos sufrido un despojo de tierra de parte de la multinacional. Entonces, ¿qué va a pasar con esa tierra que no está utilizando la multinacional? Deben de ser devueltas a las comunidades que hemos sido afectadas por ese desarrollo minero. Entonces hay que tener en cuenta eso, pero también hay que tener en cuenta involucrar a las comunidades, involucrar a la academia, involucrar a los ambientalistas, involucrar a los sabedores, involucrar a las mujeres, involucrar a los niños, involucrar a esas personas expertas en lo que es el cultivo tradicional, porque si no lo hacemos así, quedan muchos vacíos y quedan opiniones sin verse reflejado en este cierre de minas. Aquí también eso lo pensamos desde el punto de compensación y reparación. Es importante tener la claridad cuando hablamos de esa compensación o de esa reparación. No únicamente estamos hablando del tema monetario, también hay cosas que compensarse desde lo cultural, desde lo espiritual, y entonces son cosas que como pueblo es importante tenerlo en cuenta. Hola, sí, solo quería, pues bueno, agregar que finalmente lo que hemos podido venir como pensando y construyendo es justamente hablar de reparación en el sentido de, como decía ahorita Moni, que no es únicamente limitarnos a una lógica de compensación monetaria y de que hay esos impactos que pueden transarse económicamente, sino que estamos hablando de toda una territorialidad, de toda una forma de habitar ese territorio que requiere ser atendida y que requiere medidas para poder pensar ese futuro, más allá solamente de estos aspectos técnicos, sino de poder contribuir a que lo que se haga y suceda en La Guajira pueda apoyar a planes y proyectos de vida que se han visto transformados y trastocados por la actividad minera. Por eso hablamos de reparación. Hablamos de reparación porque no supera esta lógica monetaria e implica necesariamente poder resarcir los daños, los impactos, los derechos que han sido vulnerados, pero además, y como lo decían en varios espacios, permitir y posibilitar que esta conflictividad no vuelva a suceder, que no se vuelva a repetir un escenario como este. Hay impactos, hay daños que son inconmensurables, que obviamente no van a ser reparados, porque como decían, la muerte de un hijo, la muerte de una Outsu, la muerte de un arroyo, no tiene ya una reparación. Pero la cuestión es que el escenario de conflictividad que ha ocasionado una actividad de esta magnitud, pues no tiene que volver a suceder, y por eso además se requieren medidas también estructurales que
conversando. De hecho, pues les invitamos aquí a media cuadra, en el stand de Sensat, en el stand 216, podamos seguir la conversación justamente en esto que decía ahorita Pau, frente a por qué la vida se repara y no se compensa, cuáles son esas exigencias en términos de reparación integral territorial, cuáles son esas también exigencias que hay que darle particularmente a ciertas áreas de la institucionalidad frente a la complejidad de lo que se debe reparar. Entonces, bueno, les invitamos y pues también para que vayan por el libro. Y una última cuñita ya para cerrar, decirles que acá mismo mañana vamos a estar a las 4 de la tarde en el prelanzamiento del documental de la resistencia en la Tierra del Viento, que fue un ejercicio que tuvimos el año pasado desde la Alta a la Baja Guajira, en la cual pudimos también, además del conflicto por carbones del Cerrejón, pues también la diversidad de conflictos en materia de transición energética, entendiendo que la Guajira está siendo ese lugar predilecto para el despojo territorial y está siendo este laboratorio para la transición energética corporativa. Entonces, compañeras, agradecerles por la invitación y a ustedes también por haber participado el día de hoy.